Vale, doncs comencem. La meva presentació la vam decidir titular la fractura en la vivienda cuando lo hablé con la temática con Mariana Aragón, porque bueno, se ha visto que es muy visible que hay una especie de brecha en lo que es pues el acceder a una vivienda durante los últimos 10 años, que antes era una cosa prácticamente, no voy a decir accesible, pero más o menos era un algo posible para cualquier familia y hoy en día está costando mucho. Entonces, planeé un poco que la sesión fuese alrededor de entender cómo hemos llegado a la situación de hoy en día, haciendo un análisis por todos los estadios que hemos pasado para acabar, pues, cuáles son las condiciones que hoy en día se están explicadas en base a la trayectoria que voy a explicar. Lo primero es explicar por qué es importante la vivienda a la hora decir, como objeto de estudio, como objeto de análisis, por qué es importante la vivienda. Es importante porque es el principal medio de reproducción social de las personas, es decir, y el mayor gasto de los hogares. Sin un hogar, pues no existe la familia, no existe nada, porque prácticamente la gran parte de las actividades que hacemos para cuidarnos y tal se producen dentro del hogar. También tiene una importancia, pues, económica, cultural y social muy fundamental. La propia identidad de una persona no se puede entender sin una vivienda. Incluso las propias expectativas vitales tampoco se pueden entender sin una vivienda estable, segura y digna. Lo que pasa es que en lo que llevamos de capitalismo, creo que llevamos hasta nuestros días, la cuestión de la vivienda siempre ha sido un algo que ha estado como un algo constante. Ha habido épocas que más, hay épocas que menos. Hay un micro abierto. A ver quién. Ángela, cierra el micro. Bueno, ya está cerrado. Vale. Eh, Esto siempre ha sido un problema más o menos permanente. ¿Por qué? Desde los inicios de la revolución industrial se da pues que una gran masa de la población se concentra en las ciudades industriales. Esto crea pues una escasez de oferta, ya que esto se da en ciudades que no estaban preparadas ni urbanísticamente ni habitacionalmente para acoger toda esta población. También por la pobreza de este modo de producción que pues mantiene a una mayoría de la población desposeída, sin propiedad, que solo puede dedicarse a través de su fuerza de trabajo, y esto se extiende también a las relaciones con la vivienda. Es decir, si eres una persona pobre, pues es probable que no tengas los ingresos suficientes como para pagarte una vivienda decente y digna. Y también porque el mercado de la vivienda, en el sistema que vivimos, se organiza alrededor de la propiedad privada, y esto en un contexto capitalista lleva pues al beneficio. Es decir, cuando alguien tiene una vivienda en propiedad y la alquila o la vende, pues como actor económico quiere sacar la mayor ganancia posible. Esto ya lo intuyó Engels en su libro de 1872, Contribución al problema de la vivienda, pero también, vale, ahora no se mueve, ahora, pero también hay otro problema, es que la vivienda no es una mercancía, se le ha llamado que es una mercancía ficticia. ¿Qué significa esto? No es una mercancía en un sentido estricto que se puede producir en masa, como pueden ser unos zapatos. La razón es que el principal componente de la vivienda, que es el suelo, no se puede producir, es decir, tenemos la tierra que tenemos. Barcelona pues tiene el espacio que tiene. Sí se puede construir más allá del área metropolitana, pero ya no es lo mismo, porque la vivienda no se puede, el suelo y por tanto la vivienda no se puede transportar de un lado a otro. Pues por lo que construir vivienda en Cerdañola del Vallès no significa que vaya a proporcionar vivienda a la gente de Barcelona. Y también que tiene lo que se llama demanda inelástica. Esto sí que significa que las personas no pueden escoger vivir en una casa o no. Al igual que uno puede decidir no comer naranjas porque en el mercado están muy caras y pasarse a las manzanas, uno no puede decidir, pues no vivo simplemente o vivo debajo de un puente. Al menos si tenemos una concepción de la vida humana que es pues un poco más humana. Esto lleva a que los que tienen la propiedad de la vivienda pues tengan un cierto monopolio sobre esto, porque como es un bien esencial que no se puede mover y además es único, porque se encuentra en lugares que son incomparables, pues tiene un poder de monopolio. Es decir, a la gente que no tiene la propiedad pues puede exigirle más condiciones de lo que se daría al revés. Esto lleva a que los precios de la vivienda, por tendencia, siempre vayan subiendo, es decir, tiene una dinámica inflacionista. Suben con el tiempo, con el crecimiento económico y con el tiempo. Lo que lleva a que la gente que no tiene una vivienda, la no propietaria,
pues sufre una precarización de sus condiciones de vida, que sea más cara, que sea más antigua, que sea más vieja, etcétera. Lo que pasa es que en todo esto, en esta contradicción entre la vivienda, entre cómo se organiza dentro del capitalismo la vivienda y la vivienda, pues juega un papel muy importante el Estado. El Estado intenta, pues, un poco resolver esta tensión que se produce, pues regulando cómo se hace la provisión de vivienda. Esta acción no es neutral, todos lo sabemos, siempre tiene un signo político u otro, que depende principalmente pues, de la correlación de fuerzas, del poder que tengan pues, las diferentes fuerzas sociales dentro de una sociedad y de los límites impuestos por la ganancia, por la obtención de ganancia, porque al final estamos en un mercado y si tú destruyes todo el beneficio que se puede sacar una vivienda, pues el propietario no va a sacar la vivienda al mercado. Y ese es un límite que también se da. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño análisis a partir de aquí de cómo el Estado ha organizado el problema de vivienda y cómo hemos llegado hasta nuestros días, un poco para comprenderlo todo. La primera forma en que el Estado pues, llevó a cabo la provisión de vivienda es lo que se conoce como el Estado liberal, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues el Estado prácticamente tenía una nula o limitada participación en la provisión de vivienda. Normalmente, pues podía tener alguna participación a través de sociedades benéficas, las iglesias, caritativas, pero no regulaba los mercados ni mucho menos construía vivienda pública, o al menos en grandes masas. Y la provisión de vivienda se articulaba a través de los mercados de alquiler privado. Es decir, igual que ahora, pues uno de la principal forma que tenían los nuevos hogares de acceder a la vivienda es a través de alquilar la vivienda a otra persona. Lo que pasa es que esto se da en una situación, un contexto mucho más salvaje, en que no había ningún tipo de regulación y que la vivienda pues era entendido como un objeto de especulación. Prácticamente un propietario de vivienda no tenía ninguna obligación con respecto a su inquilino. Lo podía echar cuando quería, podía hacerle pagar lo que quería, etcétera. Por lo que la clase trabajadora de la época vivía en unas condiciones en casas de alquiler hacinadas, estrechas, sin luz ni ventilación. Aquí hay un extracto del primer tomo del Capital en que el doctor Bell, que es un salubrista de la época, habla sobre las viviendas del barrio de Whitechapel en Londres. En un sótano de 1.500 pies cúbicos, que serían alrededor de dos pequeñas habitaciones, viven 10 personas. En la Vincent Street, el Grenier Place y Delays hay 223 casas, con 1.450 inquilinos, 435 camas y 36 letrinas. Las camas, y por ellas entiendo todo rollo de trapos sucios o montón de virutas, albergan en término medio a 3,3 personas. Algunas alcanzan a 4 o 6 personas. Muchos duermen sin cama, sobre el suelo pelado, con su ropa del día, jóvenes, hombres y mujeres, casados y solteros, todos mezclados. ¿Es necesario añadir que estas moradas son a menudo cuevas fétidas, oscuras, húmedas y sucias, completamente inapropiadas como vivienda humanas? Este es pues el diagnóstico que hacía un salurista que no era una figura política relevante del momento, era un técnico del gobierno inglés. Entonces nos hace hacer una idea de cómo eran en el principio las viviendas en que vivía la población. Lo que pasa es que toda esta situación cambia cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues por una serie de cambios, sobre todo por la conflictividad obrera, por el miedo a una insurrección comunista, se da un pacto social de posguerra, que es lo que se ha llamado como pacto keynesiano, en que los trabajadores se ven beneficiados de ciertas condiciones de vida, regulación en el trabajo, sí, regulación en el trabajo principalmente, en sus condiciones de trabajo y también en sus condiciones de vida. Esto se traslada en la vivienda en que el Estado empieza a intervenir masivamente en los mercados de vivienda. Ya lo hace a través de la creación de grandes parques de vivienda pública y social, a través de la regulación del mercado de alquiler privado, poniendo topes de precios y regulando las obligaciones que tiene el propietario con respecto al inquilino, planeando racionalmente el urbanismo y la vivienda, es decir, pues cómo hacemos las ciudades, con qué formas, qué calles, qué se puede o qué no se puede hacer para optimizar el espacio y las condiciones de vida. Estos son ejemplos. Vale. Estos son ejemplos de complejos de vivienda pública, uno en Inglaterra y otro en Francia, y nos hace una idea de los edificios construidos de los edificios que se construían en la época, especialmente en la década de los 60. Edificios altos, con muchas viviendas y prácticamente en áreas aisladas. Tenía muchas pegas esta forma de hacer vivienda, porque dependían en formas de explotación colonial y patriarcal muy fuertes y además
Vivir en ellas tampoco era lo mejor porque normalmente estaban muy aisladas, no tenían las mejores condiciones, pero eran hogares. En España, ya un poco entrando en nuestro contexto, esto no sucede. Este pacto keynesiano, este pacto entre capitalistas y trabajadores en que se regulan las formas de vida, no pasa debido a la derrota del bando republicano en la guerra civil. Por lo que el franquismo en ningún momento se preocupa de llegar, de intentar beneficiar a los trabajadores proveyéndoles una vivienda. Como mucho, entre 1936 y 1959 se congela el mercado de alquiler justo después de la guerra debido a que había pues, un total colapso del sector inmobiliario tras la guerra y del sector constructivo. Y después del plan de estabilización, pues se empieza a invertir en vivienda a través de subsidios masivos a la construcción, pero no a través de parques de vivienda social o pública, sino a través de la propiedad privada. Es decir, empiezan a nacer lo que se llamó como viviendas protegidas, las VPO. El Estado daba subvenciones a constructoras para que pusiese esta constructora viviendas en el mercado a un precio rebajado, pero de compra. La idea, viene esta idea de un ministro falangista que se llama José Luis Arrese, una frase típica siempre se menciona es, queremos un país de propietarios y no de proletarios, porque se veía que si todo español tenía una vivienda en propiedad, pues eso los desproletarizaría y los haría menos rebeldes. Lo que pasa es que tampoco hay que idealizar esta situación para el que le gusta la vivienda en propiedad, porque, bueno, todo el que haya vivido en esa época o haya tenido padres o abuelos, eran viviendas de muy mala calidad, una infraestructura de los servicios públicos pésima, que esto lo podemos ver cómo nacieron todas las luchas vecinales de los años 60 y 70 y un poco cómo nació, pues todo el movimiento de resistencia al franquismo muchas veces nació de poder asfaltar la propia carretera, de poner alumbrado o de secuestrar autobuses para que pudiesen llegar los autobuses al barrio. Estos son unos datos de la última etapa. Vemos como en España, y tanto especialmente en Madrid o Barcelona, crece pues, la tasa de propietarios y también cómo se dispara la construcción de residencias. Un poco para ilustrar pues, esto último que he comentado, este plan del régimen de convertir a cada español en un pequeño propietario. Yendo otra vez al contexto europeo, aquí un aviso, todo el análisis que hago hay que entenderlo un poco en el contexto de la Europa occidental. En el resto del mundo pues han pasado muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver o poco tienen que ver. Y dentro de la Europa occidental siempre hay como, no todas las trayectorias de todos los países son iguales, sino que hay divergencias que hay que tener en cuenta, pero lo que estoy intentando explicar es aquí cómo hacer un pequeño hilo narrativo para que se puedan entender las grandes dinámicas. A partir de los 70 pasa que por un gran conjunto de factores, las luchas sociales, los conflictos sindicales, mayo del 68, la reducción de las tasas de beneficio de las empresas, la externalización, la expansión del mercado global, hacen que este pacto entre capitalistas y trabajadores, en que los trabajadores se veían beneficiados con unas ciertas condiciones de vida, se rompe. Y esto también se traslada en el plano de la vivienda. Se reconstituyen significa que se vuelven a crear los mercados de vivienda a través de la retirada del Estado de la inversión y de la provisión de vivienda. Ya los estados europeos dejan prácticamente de construir vivienda pública y social en sus países. Se empiezan a cambiar la forma en que se dan los subsidios. Antes se generaban subsidios a las constructoras para que construyesen alquiler social o subsidios a empresas públicas para que construyesen viviendas de alquiler social. Ahora se empiezan a dar ayudas a los inquilinos. Cambia mucho el foco porque ya no estás construyendo, sino asistiendo a aquellos inquilinos que no pueden pagar y de alguna forma subvencionando a los propietarios. También privatizando, imaginando los parques de vivienda públicos. Se empezaron a vender grandes y grandes cantidades de vivienda públicos, tanto a constructoras como a los propios inquilinos, por lo que se da una expansión de la propiedad privada como régimen de tenencia. Esto no es solo consecuencia de la ruptura del pacto keynesiano que estamos hablando, de este pacto social entre capitalistas y trabajadores, sino que era un proyecto social en sí mismo, que es lo que se ha llamado como democracia de propietarios. Un poco Europa occidental, aprendiendo lo que pasaba en la España franquista, aunque no hay una conexión clara, pero recuperando esas ideas, pues toma esa idea de convertir pues, a cada persona en un pequeño propietario con la idea de que eso va a hacer las sociedades más estables, va a callar un poco la rebeldía de las clases trabajadoras, etcétera. Un ejemplo clásico de esto es el programa del derecho a la compra de Margaret Thatcher, que se aprobó en los 80, en que grandes cantidades del parque de vivienda municipal, que es como se gestionaba la vivienda pública en el Reino Unido, se venden a sus inquilinos a un precio reducido hasta un 70%.
Podemos hablar de que es prácticamente la mayor transferencia de activos públicos a manos privadas que se ha dado en el país. Todo esto se hizo con la mentalidad clara de reducir el gasto público del Estado para bajar los impuestos a las empresas y a las clases altas, pero también para convertir a todos los trabajadores en pequeños propietarios, porque no puedes vender la privatización del parque público sin legitimizar de alguna manera en la mayoría de la población estas medidas. Este programa todavía sigue vigente. Incluso el Partido Laborista, que se puso en contra en un primer momento, ahora lo ha aceptado como propio. Con datos lo podemos ver claro. Estas son las tasas de propietarios particulares en Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Y cómo podemos ver que todas van al alza, sobre todo a partir de los 60. También podemos ver aquí el stock de vivienda social, es decir, el parque de vivienda social de los países con respecto al total del parque de viviendas en los mismos países. Y vemos cómo a partir de los 70 la tendencia es claramente a la baja, especialmente en el Reino Unido, aunque también tenemos casos como en Austria que también decrece o se paraliza. En España sucede que como no había pacto keynesiano, como no había un pacto social, pues se siguen reproduciendo las mismas lógicas que en el franquismo. Aquí lo que se dieron es la UCD, cuando comenzó, y también el Partido Socialista, pues aprobar grandes planes de vivienda basados en la construcción de viviendas de protección oficial, con esta idea de convertir todo este discurso legitimador de convertir a las clases trabajadoras en propietarias. Esto me lo paso. Después, a partir de los años 80, pasa algo que que podría ser sorprendente, es que los mercados, los bancos, los mercados de capital financiero empiezan a entrar en el negocio del mercado de la vivienda. Durante todo este tiempo habían estado apartados, pero ahora comienzan a dar hipotecas en masa a la población para que puedan acceder a una vivienda. Y esto acelera todo el proceso de convertir a la gente en propietarios. Prácticamente, después de los 80, la principal forma que tenía cualquier hogar, europeo o español, es pedir una hipoteca al banco y comprarse una vivienda. Esto expande aún todavía más la propiedad particular, pero incrementa la deuda hipotecaria de las familias. Hasta antes de los 80 era raro ver a familias que se hipotecaban para comprar una vivienda. Normalmente uno tenía que tener ya un capital previo. Esto a partir de los 80 se dispara, esta idea de hipotecarse durante 40 años para pagarse una vivienda. Esto también tenía la consecuencia de que generaba creación burbujas inmobiliarias, es decir, si tú metes mucha deuda y la población puede comprar muchas viviendas, incluso segundas y terceras residencias, pues la vivienda se convierte en un negocio y es una rueda que hace que se disparen los precios inmobiliarios, por lo que aumenta el riesgo financiero estructural de los hogares. Esto se ve claro, estos son los precios reales de la vivienda en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, y cómo podemos ver que a partir de los 90, pero principalmente a partir de la década de los 2000, se disparan los precios de la vivienda. La raya que hay en rojo superior es el caso español, que en el contexto de los países europeos pues es mm, lo que se llama un caso extremo totalmente. Este es un gráfico que representa los niveles de deuda hipotecaria en relación con el PIB, que el PIB es el Producto Interior Bruto, es decir, todos los bienes y servicios que se producen en un año en una economía, y los pone en relación y vemos cómo a partir de la década de los 90 se dispara. El caso de Países Bajos es muy claro, pero también el de España y también el de Estados Unidos, en que la deuda hipotecaria pasa a ser prácticamente más del 100% del Producto Interior Bruto de los países. En el contexto español tenemos el caso más representativo de lo que se ha llamado la financiarización de la vivienda. Lo que pasa es que con una cuestión añadida, aquí no solo hubo una burbuja inmobiliaria, una burbuja de hipotecas, sino que hubo una burbuja de la construcción. En este gráfico del libro Patrimonio Inmobiliario y Balance Nacional de la Economía Española se reflejan los grados el número de viviendas construidas en España y cómo supera durante todos estos años, desde 2001 a 2007, las viviendas que se producen en Alemania y Francia conjuntamente. Pensemos que España tiene una población bastante inferior a Francia y Alemania, un poco para situar el contexto. Y aún así construía más viviendas que estos dos países conjuntamente.
Esto se reflejó en una crecida de los precios increíbles. Desde el 95 al 2007 podemos hablar que hubo un crecimiento del precio de la vivienda superior al 100%, al 100%, es decir, una barbaridad. Lo que ocurrió, y esto podemos poner 1970, pero es un error, es a partir de la crisis de 2007, que todas estas burbujas inmobiliarias, no solo la española, también la de Estados Unidos, también la de Irlanda, también la de España, la del Reino Unido, pues estallan. Esta idea de que el sector financiero dé hipotecas masivamente a las personas, incluso a personas que no se pueden pagar una hipoteca, pues era insostenible y se corta el flujo del crédito. Esto pone un claro límite al proyecto político de la derecha durante las últimas décadas, este proyecto político de la democracia de propietarios. Esto se corta en seco a partir de 2007 porque no hay forma de que ningún sector lo financie, ni a través del empleo ni a través de las hipotecas. Esto reduce claramente las tasas de propiedad privada de la vivienda, sobre todo en las personas jóvenes inmigrantes, que son las personas que acceden nuevas al mercado de la vivienda. Y el mercado privado de alquiler, curiosamente, al igual que antes de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a posicionar como la principal forma que tienen estos hogares de acceder a una vivienda. Por lo que se produce una fractura, una brecha entre el inquilino y el propietario, no solo en términos de condiciones de vivienda, sino en términos de riqueza, en términos de renta, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver otra vez las tasas de propiedad de la vivienda en Austria, Francia, en Alemania, Irlanda, etcétera, en los países que hemos dicho antes, y podemos ver cómo en 2007, mientras que desde los años 60 hasta la década de los 2000 se disparan, en el 2007 se frenan en seco, incluso se reducen en la mayoría de países. También, vale, en la mayoría de países. Esto también sucede en España. En España, uno de los países más claros donde se había dado la burbuja inmobiliaria y donde más porcentaje de la población había llegado a tener una vivienda en propiedad. Fijaos que en el 2007 la vivienda en propiedad había llegado a más del 80% de los hogares españoles. En el 2020 cae un 5%. Esto es una barbaridad en un plazo de 10 años. Estamos hablando de cambios de la estructura de propiedad que se suelen dar de una forma muy lenta y es una barbaridad de lo rápido que se produce. Esto sucede, además, se da con una paralización del sector de la construcción, lo que vuelve a reanimar muchas de estas problemas que habíamos hablado al principio: escasez de oferta, la extensión de la pobreza al mundo de la vivienda, la ansia por obtener beneficio de la propia propiedad y el poder de monopolio sobre la vivienda. Por lo que los problemas de vivienda se trasladan principalmente al mercado de alquiler. Aquí vemos los precios de alquiler en varios países, en Austria, Alemania, Irlanda, Italia, España, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, y vemos cómo se disparan a partir del 2007, cómo se trasladan estos precios al mercado de alquiler. En España esto principalmente afecta, hemos dicho, a migrantes, pero especialmente también a jóvenes. ¿Por qué sucede? Los jóvenes principalmente no tenemos una vivienda en propiedad, no nos ha dado tiempo todavía a acumular el capital suficiente y ahora ya no podemos pedir una hipoteca para pedirlos, por lo que nos vemos obligados a ir al sector del alquiler. Y vemos cómo hay en la generación de menos de 29 años hay más inquilinos hay más inquilinos que propietarios. Y esto se reduce sucesivamente en las siguientes cohortes generacionales. Esto es la variación de los precios de compra y venta de alquiler en España. Vemos que como mientras caen drásticamente los precios de compra y durante un momento también los precios de alquiler, se recuperan mucho más pronto los precios de alquiler. ¿Por qué? Porque toda esta población comienza a ser explotada, oprimida o explotada sus rentas a través del mercado de alquiler. Esto lleva a que la tasa de sobrecarga, que es lo que comúnmente se conoce como pagar más del 30% de los ingresos de un hogar eh, por una vivienda, se da principalmente en los inquilinos, en los inquilinos en el mercado privado. También sucede algo parecido con los desahucios. A partir de 2014, una vez se ha dado toda la crisis de los desahucios en España, vemos cómo la mayoría de desahucios se producen a través de lanzamientos por impago de hipoteca, mientras que las ejecutaciones hipotecarias se reducen drásticamente. Toda esta situación es mucho más drástica en las grandes ciudades. Aquí pongo el ejemplo de Barcelona. En Barcelona tenemos que prácticamente el 45% de los inquilinos pagan más de un 30% de su vivienda. Mientras que en el contexto español no lo he dicho, pero era un 34%. Las conclusiones es que el principal
me ha costado un poco redactar esta sección porque es como algo muy largo y denso, pero que es que el capitalismo, el modo de producir capitalista tiende a precarizar las condiciones habitacionales de la gente no propietaria a través de la mercantilización y la especulación. Sin embargo, no hay una forma natural de la provisión de vivienda. Esta se determina en gran parte por la dependencia del pasado, es decir, cómo se ha dado en el pasado, y también cómo el Estado gestiona políticamente la provisión de vivienda. También que ha habido un retorno del mercado de alquiler privado como principal forma de tendencia y que la fractura de la vivienda se da principalmente entre inquilinos y propietarios, sobre todo en inquilinos aquellos que no han podido o acceder a la vivienda en fases previas o que fueron desposeídas de ellas. He terminado. Empezamos la ronda de preguntas, comentarios, lo que queráis. Eh, Vale. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Cómo lo organizáis normalmente? Vale, turnos de palabra. Sí. ¿Quién? Venga, hay que animarse, estamos despiertos. Si alguien online también tiene preguntas. Aquí, ahir precisament a la secció del mensual de lectura del capital, el capital dels capítols de la llei general de comerç capitalista, Sí. que té una part teòrica, diguem-ne, explicació de la llei, etcètera, però després té una part molt extensa, l'explicació de les condicions de vida. Sí, ese extracto está sacado de esta parte. Doncs aquesta part és gairebé més de la meitat del capítol aquest explica de les condicions nefastes de les condicions de vida de la classe obrera anglesa, producte d'aquest procés de despossessió per explotació del camp que força anar després a la ciutat i treballar en condicions convenients. I aquesta situació jo crec que no es reprodueix a nivell global, perquè si analitzem el cas de Catalunya, una gran part dels que estan buscant nivell de magatzem de lloguer són gent jove, però una gran part de gent immigrada. No solament la nova immigració, no solament els fills de gent que ja té un cert assentament a la ciutat, sinó tota la gent que arriba i que es troba les necessitats de tirar. Per tant, la cosa està molt més complicada que en el passat, en què es tractava de satisfer les necessitats de població d'un nivell que sí que tenien part del camp i que per això tenia molta prohibició a la contra, perquè el que venia de pagès, moltes de les hores que venien de pagès, tenia la seva voluntat al camp, aquí pel camp. I aleshores aquesta idea es traslladava a la ciutat. També en el pas de la ciutat al camp, del camp a la ciutat, hi havia també el manteniment d'aquesta idea de petit propietari que ja impulsat per 50.000 vestia de 50.000 maneres per donar educació als fills, que sí, però abandonar. Això aquí, la gent que arriba a Barcelona és la gent totalment desposseïda. Està desposseïda del seu entorn social i polític i econòmic i adaptada a les condicions de que arriba. Per tant, té ara que un esforç molt més gran. I per tant, s'entén molt que en aquest moment la lluita per la millora de les condicions de vida que havia portat les associacions de veïns, perquè s'acaba de defensar com equivalents, etcètera, en aquest moment s'ha trasllat en gran part a, primer, el tema de la lluita contra els desnonaments de les hipoteques, el moviment que
que va participar molt activament Colau, fins ara al moment dels llogaters que afecten molt més aquesta gent jove que està en condicions de total precarietat. Que això s'ha de lligar també amb les condicions de producció. És a dir, les condicions de producció del moment en què es tractava d'obrers que entraven al sistema industrial, etcètera, fordista, etcètera, és completament distinta amb una situació de la producció que està dominada pel precariat més absolut. Per tant, per la triple situació, no? Arriben desposseïts del seu control, arriben aquí i troben un problema de la vivenda greu i a més troben una situació general de precarietat del punt de vista del treball. Crec que són les coses que fan que aquesta factura sigui tan forta. Però aquí hi ha un tema que a mi em preocupa sempre, que és que no funciona el tema de la demanda efectiva. És a dir, la capacitat de compra o de tota aquesta població és molt inferior a les que el mercat els vol imposar. Hi ha una bretxa molt forta entre alguns i altres. I aquesta bretxa no es veu de quina manera es pot. Hi ha les mesures aquestes d'aplicar mesures importants a les zones tensionades. Tot això suposo que ja us teniu els judicis sobre si pot ser útil o no, però després veiem que sempre que hi ha algun problema d'aquest ordre, hi ha la manera d'escapar. És a dir, resulta que s'està intentant regular el tema del lloguer, doncs anem a passar al lloguer estacional, al lloguer etcètera. Sempre hi ha una mica aquesta manera de trobar la sortida. En una societat que cada vegada és més una ciutat industrial, esdevé una societat dominada per l'especulació, pels rentistes, i per totes aquestes coses que també han anunciat aquí als seus llibres, explicant que un dels principals problemes que hi ha no solament és l'explotació industrial, sinó el tema de l'enorme pes dels rentistes en aquestes societats. Sí, pero fue con Mirta. Sí, yo, tú. Me parece que sí. A ver, mira, Pero el tercero lugar. tot el que has explicat, hi ha algun país d'Europa l'Europa occidental que faci una política adequada en habitatge, que no vagi donant pas de sec i que serveixi inicialment a la gent, que la gent que està a nivell més baix realment els afecti i els millori la qualitat de vida o no? Hi ha països, el que passa és que aquestes tendències globals pues, la financiarització i després la impossibilitat de concedir hipoteques i tal és una cosa que s'ha donat a nivell global, bueno, sobretot a Europa Occidental i als Estats Units. Llavors, hi ha països que ho fan millor que altres. És a dir, això és una realitat. Hi ha països que ho fan millor que altres. Però encara tenen aquestes pressions. És a dir, són problemes que tenen que lidiar. D'alguna forma, no hi ha un país que sigui com el país perfecte. Sí que està el cas de Suècia, Alemanya, que tenen sistemes d'habitatge públic que sempre han sigut molt importants i que encara que van passar per aquestes fases de privatització no van ser molt fortes. Llavors, sí hi ha exemples de països en què això està millor, fins i tot d'una forma que aquí podríem dir que és una cosa excepcional, però sí que tenen també els seus problemes, sobretot amb les noves llars de joves i migrants. Has hecho una cosa muy bonita porque has hecho una síntesis de algo que hemos vivido. O sea, tú ibas hablando y uno mira algo central y todo pasó adelante de nosotros. Hay un aspecto que a mí lo que lo he oído muchas veces, pero que no quiero explicarme bien por qué pasa, parece como natural, pero creo que no lo es. Es el tema de los fondos buitres, Sí. de esa internalización que dicen, y la gentrificación, o sea, el sacar a la gente que estaba llegando a un lugar y que había vivido toda la vida, sacarla para poner otras cosas, ¿no?
Este es un fenómeno que tiene que ver con la vivienda y tiene que ver con los grandes propietarios. O sea, Barcelona siempre tuvo, según tengo entendido, propietarios de muchas viviendas. O sea, no eran, o sea, de más de 100 había, pero era una cosa como natural en los años 60. Y funcionaba la oferta y la demanda. Pero con los fondos buitres parece no funcionar, parece que nadie puede hacer nada. Y hace poco leí a un economista que hablaba sobre China, y con la burbuja inmobiliaria que tuvo China actuó sobre los fondos buitres, ¿no? O sea, dijo, queremos casas para que la gente viva, no para la especulación. Y ha cambiado su programa de vivienda, atacando justamente esa parte que modifica todo el programa, digamos, la situación de oferta y demanda. No sé si me explico, pero me gustaría que explicara cómo funcionan, porque es una realidad muy natural de los fondos buitres. Es algo que se nos ha venido encima a una sociedad que tenía un funcionamiento bastante normal, bueno, bastante eficiente, por decirlo, sobre el tema de la vivienda. Sí, el tema de los fondos buitres no solo pasa en Barcelona, pasa en las grandes capitales europeas. York, Buenos Aires. Lo podemos ver en Berlín, lo podemos ver en Londres, lo podemos ver en Estocolmo. Y es que, como se han paralizado también mucho, las ciudades ya están muy densamente construidas, es decir, ya cada vez hay escasez de oferta. La actividad productiva, ya la mayoría de gente pues trabaja en el sector servicios y este es un sector que además se produce de forma muy concentrada en grandes ciudades, en grandes urbes como Barcelona y capitales. Y además, como ha habido esta deriva del mercado de alquiler en que una gran masa de población se ha trasladado al mercado de alquiler porque no se puede pagar una hipoteca y las dinámicas financieras van distintas, pues claro, como se ha visto, los fondos de buitre han sido muy listos y han visto que en el mercado de alquiler hay un negocio muy rentable, que es que hay gente que quiere vivir en unas viviendas, que no tienen viviendas, que tienen que pagar un alquiler y que ellos, si se quedan con una gran parte de estas viviendas, pueden poner las condiciones que ellos quieran. Básicamente, han entendido que tienen la relación de poder, que tienen la correlación de poder para imponer a los inquilinos las condiciones que ellos deseen. Entonces, Controlan el mercado, dirías. en Barcelona controlan, no es que tengan la mayoría del mercado, porque en España y en Barcelona pues sí que hay mucho lo que se llama pequeño propietario, mediano propietario, pero sí controlan en Barcelona, no sé si era más de un cuarto. Entonces ya con un cuarto, pues puedes determinar mucho los precios de ciertos barrios, de ciertas secciones. Entonces sí que son un problema y probablemente habría que legalizar esos tipos de... ¿Los fondos buitres qué son? O sea, ¿son capitales? ¿Son empresas? Sí, bueno, al principio surgieron mucho como fondos de buitre, ahora sobre todo son fondos de inversión, como Blackstone, que son como fondos donde la gente invierte. Normalmente Blackstone no es propiedad solo de una persona, es de miles de personas que han decidido allí invertir su dinero. Y estos fondos les da igual el sector, lo que buscan son, pues, ¿qué es lo más rentable en este momento? Vivienda, invierto en vivienda. Placas solares, invierto en placas solares. Y lo que se dedican a esto, y con pocos escrúpulos, la verdad. Funcionan todo. Sí. Ahora, de alguna manera, el artículo de la Constitución que dice que el ciudadano tiene derecho a la vivienda está siendo incumplido por el poder público, porque el interés privado le están sometiendo a una gran parte de la población a una desestructuración de la familia, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque ¿qué hacen los partidos políticos? ¿Cuál es la iniciativa para que se cumpla ese principio constitucional, ya que se habla tanto de la Constitución? Esto tiene un truco porque el derecho a la vivienda está colocado en una sección de la Constitución que se llama Principios Rectores de la Economía, que es una sección que en realidad no son derechos que tú puedas reclamar, no es como el derecho a no ser discriminado. Entonces, es un principio rector de la economía de que la gente tiene derecho a una vivienda, pero realmente la Constitución actual pues es más un principio guía que algo que yo como ciudadano particular pueda ir a un juzgado y decir, exijo a la administración que me dé una vivienda digna". Y por eso es algo que habría que cambiar de una Constitución que fuese digna, la verdad. ¿Y qué pueden hacer?
Es difícil porque los contextos han cambiado mucho, pero lo que ha funcionado tradicionalmente es que los municipios o el Estado, las administraciones tengan vivienda social. Porque las viviendas sociales, Porque cuando la han tenido, se le han dado de pronto una inversión para que la... sí, pero Se ha hecho es lo que ha funcionado, porque tira los precios hacia abajo de todos los sectores. La vivienda, la construcción de la vivienda no es una cosa que se dice, bueno, en una cosecha yo tengo, en 6 meses tengo producción, pero la vivienda lleva muchos años. Entonces, si no se controla la vivienda, podemos tener este problema y solamente financiero. ¿Qué se puede hacer? Sí, Digamos, no está escrito como un derecho, pero creo haber entendido recién que así como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, podemos transformar eso como para que sea un derecho real, el derecho a la vivienda. sí. ¿No? O sea, Es exigible. Es exigible. Exigible, Quiere claro. decir que si el mercado no me proporciona la satisfacción de este derecho, el Estado lo tiene que proveer. Esto es lo que pasa. Sí. Si la escola del poble, que és privada, no incapa els fills, l'Estat tiene que establecer una escuela. Esto es un derecho exigible. Esto está en la Constitución. Con la Constitución hay una serie de artículos que se han interpretado que representan derechos exigibles y otros que no. sí, ya lo Y entre ellos, por eso lo manifiesto que hicimos en julio, lo puedo enviar al artículo de pues pedía esto, que fuese un derecho exigible. exigible. Eso sería un gran paso. Sí, bueno, Sí. pero con una hay que transformarlo en acción esto. Exacto. Para modificar la Constitución es Pero Voy- se puede. no, Sí. modificar la Constitución es imposible. No modificar la Constitución, No, pero un movimiento Muy que bien. haga conciencia de la gente, conseguir que que es exigible, que no es económico que hay en este país no lo admite, no lo puede permitir. ya lo sé, pero no podemos, Lo no. que hay es un modelo neoliberal, capitalista, y por eso no nos gusta nada. Pero Austria, por ejemplo, que es liberal y capitalista y demás, tiene una amplia oferta de vivienda. Pero sí, en Francia o incluso en España, pero saben hacer bien. ¿Y por qué no hacer la vivienda aquí? Y lo ponería por Mira. hemos entrado en los pisos de turísticos, por ejemplo, otro ingrediente de destrucción del mercado. Que hay muchas otras variables. ¿Qué hace un propietario privado? Ha heredado una casa de 8 viviendas y tal, empresa una disrupción del mercado. Bueno, como esta que han subido ayer, la residencia pasada a partir de aquí, tiene 3.000 euros. La gol de pizza. La gol de misa. Pero afecta a poca gente, pero es escandaloso. Pero eso sube los precios de una Sí. manera. Sí. Una pregunta més constant. Quina és la teva opinió sobre aquest topall dels preus de lloguer? He llegit als diaris opinions acadèmiques a favor, opinions acadèmiques en contra. Sí, sobre la limitación de precios, sí. Sobre cómo está articulada en esta ley, porque han dejado muchos huecos, vías de escapatoria que deberían haber cerrado y que no han cerrado. En general, las limitaciones de precios van bien como medidas para congelar, para paralizar la subida de los precios, pero tampoco es que los bajen. Y si intentas que los bajen, normalmente lo que van a hacer los propietarios es sacar la vivienda del mercado. Entonces, es una medida de emergencia, puede ser temporal, pero la solución es comprar vivienda social y bajar, básicamente. O buscar formas de evitar que también los propietarios saquen las viviendas del mercado, pues a base de cargas impositivas muy fuertes, por mantenerlas vacías, etcétera, etcétera. Es una cosa, es mi opinión un poco Se respetable. dice que la ley catalana de alquiler de vivienda es mejor a la estatal. ¿En qué consiste? ¿En qué es la diferencia?
Mira, mira, mira lo que dice. No está derogada. Claro, claro, cada uno va a otra. Pero sí que Yo he hecho yo he entrado a la ley y lo he hecho con una vivienda de mi hermano. Y el precio no está mal, ¿eh? O sea, no es un precio ni muy alto ni muy bajo, es un precio, por poniendo los parámetros, yo que sé, si tiene piscina, no tiene piscina, tiene muebles, no tiene muebles, si tiene plaza de parking, y sale un precio que no está mal, ¿eh? O sea, no es... Está bien hecho el programa. O sea, la hoja del ministerio es correcta, ¿eh? las zonas tensionadas. Sí, sí, el problema, por ejemplo. Te voy a explicar, antiguamente, en los puentes buitres, aquí en España, cuando era como un barco negrero. En el barco negrero, se montaba un barco negrero, el promotor buscaba un capitán, buscaba a una marinero, o sea, un grumete, a un cocinero, y en ese barco negrero participaba desde un pequeño zapatero, desde una modista, desde un capitán de artillería. O sea, la gente compraba acciones del barco negrero como de un fondo buitre. El barco negrero salía de Cádiz y llegaba a La Habana y volvía. Y toda la gente repetía que viniese. O un obispo de Astorga, o sea, que compraba todo el mundo, porque era un negocio legal. Ellos ya sabían lo que iba dentro del barco, pero les importaba el espíritu. Pues el fondo buitre es igual. Un momento, voy a contestar la pregunta que me han hecho por aquí en el chat, que además no nos escuchan, solo me escuchan aquí. Vale. Marc Torres pregunta, ¿se podría decir que estamos en una nueva fase con el incremento del turismo masivo en las ciudades como Barcelona? ¿O este problema con la vivienda es algo tan endémico del capitalismo que el turismo no es significativo? Yo aquí pienso que, por lo que se ha visto, la evidencia que hay es que el turismo es decir, el turismo es muy importante en ciudades, en ciertas ciudades, por ejemplo, Barcelona, Roma. Es decir, contribuye mucho al precio al precio de la vivienda. Si hubiese mucho menos turismo, posiblemente la vivienda sería bastante más barata. Pero aún así no sería esto, no habría vivienda para todos, o ¿cómo decirlo? No habría vivienda barata para todos en las situaciones actuales. La forma en que se regula también provoca esta escasez, como he ido explicando. Vale, pasamos a... Espera, vamos a levantar las manos. Desde el punto de vista de la que es el entorno social, si antes era el 80% de la población que tenía una propiedad, Sí. ahora ha bajado al 75%. Sí, Eso son mucha gente. sí, sí. Es decir, que la vivienda es un producto que vota. Es decir, tú le metes mano a la vivienda de alguna manera para bajar los precios, de una manera radical, por así decirlo, progresista, y tienes un problema con los propietarios. Porque los propietarios lo que quieren no es solo un sitio donde vivir, sino donde luego hereden sus hijos o desde luego poderlo vender. Si deprecias esa vivienda de alguna manera, es fácil. Sí, no. La propiedad, sobre todo de muchísima gente que lo ha conseguido con mucho esfuerzo, es decir, invertir en piedras, ¿no? Eso es el paradigma del haber llegado. Es decir, y eso, cuidado con eso, ¿no? entiendo, pero sí, ¿no? Es decir, un poco el discurso de la derecha con que inició esta campaña de privatización de vivienda pública y social y esta expansión de la propiedad era convertir a la gente en propiedad para que votasen esta clave de pequeños propietarios, de beneficiarse de los aumentos inmobiliarios, de que no vayan mal las cosas y tal. Pero al final también hay que buscarle el punto flojo, que es que la gente que tiene la propiedad de una vivienda la utiliza para vivir. Y su expectativa la mayoría de veces es estar en esa vivienda para vivir mucho tiempo. Y si se la da de herencia a sus hijos es para que sus hijos puedan vivir en ella. No es tanto para sacar un provecho económico en el futuro, sino simplemente es lo que se llama que la quieren como valor de uso, no tanto como valor de cambio. Entonces, eso tiene sus luces y sus sombras. Y discursivamente, pues la derecha juega mucho a esta idea de te van a ocupar la casa cuando te vayas a buscar el pan, pero lo hacen porque saben que el propietario particular no está tan interesado en especular con la vivienda en cierto momento. En algún momento sí. Por ejemplo, en la década de 2000 mucha gente se compraba una casa en vistas a en 4 años me compro otra y me saco dinero. Pero esto ya no es una situación que se dé. Ya el que tiene una propiedad particular no piensa en la venta en 3 o 4 años para sacarle dinero. Ha cambiado bastante la lógica.
públic d'habitatge que és sí, com dos parc públic d'habitatge, és a dir, l'estat fa bé que sigui allò amb l'habitatge. Si això fos un sector que té dintre del nombre d'habitatges de nou, controlaria. En aquest sentit, vist en algun d'aquests gràfics, com Àustria, per exemple, em sembla que va un parc públic d'habitatge també està de baixa. Sí. Dos problemes. Primer, com és que aquests ser som els polítics en som conscients d'això, com és que això no figura de cap programa electoral, de cap pressupost, de cap partit, de cap ajuntament, de cap comunitat autònoma? Com pot ser que això no figura? I segon, què ha passat? On? Vale. Lo primer, és que hi ha interessos contraposats. Al final hi ha forces polítiques, socials, que no els interessa que es resolgui el problema de l'habitatge, perquè treuen partida d'això. Qui té diverses propietats, o fins i tot qui té propietat de 3 o 4 pisos, està interessat en que la situació continuï, perquè sap que traurà benefici econòmic d'això. I la dreta canalitza aquests discursos. És a dir, la dreta no farà un discurs a favor de la limitació dels preus de lloguer. I a Àustria, sobretot a Viena, és on hi ha habitatge social més que a Àustria, però a Àustria també, però sobretot a Viena. Va passar que això va passar en molts països europeus. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, molts d'aquests països estaven pràcticament destruïts o tenien parcs d'habitatge molt vells, antics, destrossats. També moltes persones van anar del camp a la ciutat i van tindre que buscar lloguers i van tindre que buscar habitatge, de forma que es va accelerar molt la construcció d'habitatge públic i social. És a dir, es van posar mans a l'obra i van començar a invertir moltes quantitats de diners als països. El que passa és que a final dels 50 i dels 60 ja no hi havia una crisi de l'habitatge tan acuciant com a l'acabar la Segona Guerra Mundial. Per això es va paralitzar en sec la construcció d'aquest tipus d'habitatge i ja als 70, quan va veure la crisi del petroli, del dèficit públic i tal, i van vendre aquesta idea de que l'Estat no ha d'intervindre en l'economia, doncs ja va morir totalment aquesta idea de construir part d'habitatge social. Es para interés económico. Sí. Digamos, es donde se olvida a la ciudadanía. Sí. O sea, no hay más. Sí, sí. Es imposible. Es una intención política de no hacer de alguna manera atención o con cuidado del votante, de la ciudadanía. Pero no hay una cuestión natural que tiene que pasar y que no tenemos que soportarlo. Tenemos que enjuiciar, digamos, las intenciones políticas o la incapacidad política dentro de este sistema. A veces es imposible, digamos, luchar contra los grandes capitales. O sea, que estamos de alguna manera condicionados a ese poder etéreo que domina por encima de todo, por encima de los políticos. Bueno, no hay que ser tan pesimistas. Míralo, se ha conseguido lo de regular los alquileres, que ya era, aunque tenga cosas muy malas la ley, aún es un avance. Sí, yo lo pienso que tiene que haber, siempre pienso que si se ha logrado dejar de fumar, que la reunión se ha controlado el tabaco, somos capaces de cambiar cosas. Yo siempre pienso que somos capaces de cambiar cosas. Tiene solución. Exacto. Espera, a ver, Laila. Sí, no, yo quizás digamos, pero me gusta mucho la exposición histórica y a mí lo que me ha hecho pensar es que es como un poco que hay la pata política, la ideología de los gobiernos, que sean Thatcher, Iturralde, que eso influye sobre la vivienda. Luego hay una parte del modelo productivo, como lo que ha explicado al principio de la revolución industrial, como eso forzó también un cambio también. Y yo creo que también hay otra parte al revés, que es el uso de las viviendas, o sea, que el espacio de vivienda en sí, que también modula al revés, o sea, modula el sistema económico. Y como ejemplo, ahora mismo muchas viviendas en las ciudades se están convirtiendo como en lofts de viviendas, ¿no? Como en una concepción también que eso incentiva un tipo de trabajo en el que se hace, ¿no? Las personas empresarias de sí mismas, y luego en los suburbios, la expansión de las ciudades de los suburbios, que se utiliza
las casas, los espacios ahí también crean esas dinámicas. Y no sé, como me he puesto a pensar en el uso del espacio como genera el realismo, no solo desde la política y la economía que genera la forma de vivienda, sino al revés. Sí, esto también tiene un punto, que es que ha habido muchos cambios culturales en cómo la gente vive. Antes, yo qué sé, mis abuelos y mis padres vivían en un piso en Santa Coloma, de un piso de 50 metros cuadrados, podían vivir 7. Mis dos padres, los dos hermanos, los dos abuelos y el primo que venía y estaba 2 o 3 años trabajando para sacar algo de dinero para comprarse una casa. Ahora es muy diferente. Las personas, un poco por individualidad, por individualismo, por ruptura también un poco de reducción de las familias, pues prefiere vivir sola muchas veces. Y también ha permitido un poco este truco, por ejemplo, el mercado de las habitaciones que hay ahora en Barcelona, que es muy común, que se empiezan a alquilar habitaciones o se trocean pisos, se coge un piso del Eixample que es muy grande, que puede ser de 100 metros cuadrados, se trocea y se alquilan a personas individuales. Y eso también pues cambia bastante la forma en que y da facilidades a quien quiera sacar provecho de ello.